Vamos a la palabra, Hebreos capítulo 10, versículos 1 y 2. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Gloria a Dios. El escritor de Hebreos continúa aquí hablando, ¿no? En este capítulo dice que el sacrificio único del nuevo pacto es superior a los muchos sacrificios del antiguo. Continúa enfatizando en cuán perfecto fue el sacrificio de Jesucristo y de alguna manera nos dice que lo que sucedió en el pasado, lo que sucedió en el Antiguo Testamento, dice que era una sombra. Una sombra es algo que nos refleja algo que es real, pero la sombra en sí misma no es una realidad. Entonces, cuando hablamos del Antiguo Testamento, fueron ritos que se hicieron, fueron cosas que tuvieron para ese momento una validez, pero no era el definitivo, por decirlo así. Porque como dice aquí, que si aquellas cosas que se hicieron hubieran hecho perfectas a las personas que lo hacían, hablando específicamente del sacrificio que cada año presentaba el sumo sacerdote, una vez al año hacía el sacrificio de expiación, ¿verdad? Pero si esos sacrificios hubieran sido suficientes, pues bastaba un sacrificio y ya está. No tendría que cada año hacer ese sacrificio. Pero ¿por qué esa repetición? Porque no era perfecto, porque no era definitivo. El sacrificio perfecto vino cuando Jesucristo murió en aquella cruz del Calvario. Él fue el Cordero perfecto. La sangre de Jesucristo era mayor que la sangre de aquellos corderos que fueron sacrificados durante muchos años. Todo aquello cubría el pecado, mas no lo quitaba. Pero vino Cristo y ese sacrificio de Jesús perfecto hizo que nuestros pecados no solamente fueran cubiertos, sino que fueran quitados de delante del Señor. Dice que aquellos sacrificios no podían hacer perfectos a los que se acercaban. Nosotros sabemos que cuando la Biblia habla de la perfección del hombre, no habla de la impecabilidad del hombre, habla de que el hombre, habla del crecimiento, de la madurez que nosotros vamos obteniendo día a día en el conocimiento de la palabra del Señor, hasta que lleguemos a la estatura que Dios espera de nosotros. Dijo alguien por allí, ¿verdad? Que mientras estamos en esta tierra es como cuando se está estudiando, pero la graduación es cuando llegamos al cielo. Entonces, mientras estamos aquí, no somos perfectos, pero cada día vamos mejorando. Dice que de otra manera cesarían de ofrecerse los sacrificios en ese culto, ¿verdad? Limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, pero no, una vez más, cada vez, es más, hoy estaban sacrificando el cordero y ya más tardecito, mañana, ya otra vez la persona estaba pecando y otra vez se sentía como que, wow, otra vez tengo que volver a ofrecer el sacrificio. No se sentía bien, ¿verdad? Pero nosotros una vez con el sacrificio de Jesucristo, Él nos ha limpiado aún de aquellos pecados tan terribles que hayamos cometido, que hasta nos avergüenza quizás recordarlos, pero que ya Jesús pagó por ellos en la cruz del Calvario. Y una vez que nosotros somos redimidos por la sangre de Jesús, ya eso quedó atrás, ya eso quedó eliminado de nuestro libro. El Señor hizo una nueva historia con nosotros y ahora ya esos pecados fueron echados al fondo del mar. El Señor nunca más se acuerda de ellos. Dios no nos anda recriminando por nuestros pecados, porque la sangre de Jesús es el sacrificio perfecto. Así que damos gracias a Dios por ese poderoso y precioso sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y por ello, amado hermano, siempre digo, debemos vivir agradecidos y más que agradecidos. Nosotros no debemos vivir pensando que Dios tiene que darme, Dios tiene que hacerme. Lo más grande ya lo hizo Dios, enviando a su Hijo a esta tierra, y lo más grande lo hizo Jesús allí en la cruz del Calvario, perdonándonos todos nuestros pecados a través de ese sacrificio. Así que valoremos lo que Jesús hizo en la cruz. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.
Gloria al Señor, que Dios me les bendiga, mis amados hermanos, en este día. La paz del Señor Jesucristo sobre cada uno de ustedes. Dicen los textos 3 y 4, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Gloria al Señor. Bueno, como venía diciendo la pastora, cada año, ¿verdad? Como dice aquí en estos versículos, se ofrecían sacrificios, se hacía este ritual, ¿verdad? Y dice allí que se recordaba, venía a la memoria los pecados. Toda persona venía allí, traía su ofrenda, su animal. Dice que cuando se hacían estos sacrificios venía a la memoria los pecados. Y dice el verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, solamente lo cubría allí, quedaban allí cubiertos, pero no los quitaba. La persona no quedaba justificada delante del Señor. Hoy en día nosotros le damos gracias al Señor Jesucristo por ese sacrificio perfecto que presentó, y dice allí que quitó el pecado del mundo. Cristo Jesús, el Cordero de Dios inmolado que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios por Jesucristo. Qué bendición hemos nosotros recibido a través del Señor Jesucristo. Por eso le hemos entregado nuestro corazón. Hoy en día nosotros somos justificados no por nuestras obras, no por nuestra forma quizás de ser, o porque nos podemos justificar por quienes somos, sino porque hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Ahora Dios, cuando nos mira, pues ve en nosotros a Cristo engendrado allí. Cristo se forma en nosotros. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es Él el que hace en nosotros todas estas cosas, quien nos cambia, que nos renueva, quien nos ha perdonado. Hoy en día nosotros, cuando hacemos recordatorio del Señor, de su sacrificio, con la Santa Cena, hacemos memoria de esta victoria que nosotros hemos obtenido en Cristo Jesús. Así que hoy el Señor nos recuerda que Él nos ha perdonado, Cristo nos ha limpiado. Así que tú, amigo, que estás allí, quizás no has recibido al Señor. Hoy es tu día. Recibe a Cristo en tu corazón para que seas justificado, para que el Señor te limpie con su sangre y seas una nueva criatura en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, la paz de Dios sobre sus vidas en este día. Corresponde desde el versículo 9, desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer eso último. Bueno, estamos hablando aquí del sacrificio de Cristo, y este sacrificio de Cristo quita el pecado del mundo. Una de las cosas que hacía constantemente estos sacrificios, como dice el versículo 3 que leyó la hermana Verónica, dice que estos sacrificios cada año lo que hacía era memoria de los pecados. Esto es como, para hablarlo de otro sentido, esto es como cuando uno está sufriendo alguna enfermedad. Cada vez que tú te tomas ese remedio y no te sana, lo que hace es recordarte que estás padeciendo esta enfermedad. Pero cuando tú tomas un remedio y se te quita la enfermedad por completo, tú dices, esto es eficaz para esto porque me lo quitó. Me quitó esta enfermedad. Así eran los sacrificios que se hacían en la antigüedad. No quitaban el pecado, sino que lo cubrían. Y es por eso que en el versículo 5 dice que el Señor dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
Estos sacrificios se hacían constantemente y llegó un momento en que el ser humano degradó el sentido por el cual Dios lo había hecho. Y una de las cosas que dice ahí al final, el versículo 7 dice: aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Siempre Dios daba una voz para que la gente entendiese que había algo mejor que un sacrificio de matar a un animal para rociar la sangre. Lo vemos allí cuando Samuel le dice allí al rey, le dice que se agrada a Jehová más de los sacrificios o de hacer obediencia, de hacer su voluntad. Lo vemos también en el libro de Isaías, cuando el Señor le dice que hastiado está ya de los sacrificios, de todos esos rituales. Miqueas también lo vuelve a resaltar y dice: ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Con holocausto, con sacrificio. Pero ¿qué pide Jehová? El Señor pide es hacer su voluntad. Dice: amar misericordia, humillarte ante tu Dios y hacer justicia. Entonces Dios está hablando aquí al pueblo y nos habla hoy a nosotros para que el pueblo allí en medio de Israel, hablándole a los hebreos que estaban allí, dejaran pues de hacer esos sacrificios, porque ya un sacrificio había sido hecho, y era el sacrificio de Jesús en el Calvario. Y es por eso que dice ahí: el hacer tu voluntad, como está escrito en el libro de la ley, diciendo primero: sacrificios y ofrenda y holocaustos y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Eso fue lo que hizo el Señor. Quitó esos sacrificios, dio a entender que no hacían falta porque no quitaban el pecado, pero vino el Señor, se entregó como el sacrificio perfecto para hacer la voluntad del Padre. Allí en el Getsemaní lo clamó, dice que tuvo gran agonía y le dijo: Señor, esto es difícil, esto es duro lo que me toca, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces, haciendo este sacrificio, quitó lo pasado y estableció un nuevo pacto, el sacrificio perfecto. A través de Cristo nosotros tenemos el perdón de pecado. A través de Cristo no nos recuerda el pecado, sino que nos los perdona. Según los sacrificios antiguos, se recordaba constantemente de que el hombre era pecador, pero hoy, a través del sacrificio, el Señor nos dice que Él nos perdona porque Él pagó el precio por nosotros. Así que, hermano y amigo, yo te animo en el nombre del Señor para que tú continúes adelante en los caminos del Señor, porque el precio fue pagado. Ya no hay que hacer sacrificio, ya Cristo pagó por nosotros. Nosotros solamente tenemos que servirle con gozo, con alegría, delante de la presencia del Señor, y vivir agradecido por lo que Él hizo y lo que ha hecho por nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos en esta preciosa mañana. Hebreos capítulo 10, verso 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Bueno, aquí, como venimos hablando, ¿no? De que ya no había necesidad, ¿no? De presentar ofrendas, holocaustos por el pecado, porque el Señor Jesucristo se presentó como ofrenda viva por amor a nosotros, o sea, aboliendo el pacto, el antiguo pacto, que realmente estaba deficiente, si se puede decir, porque no tenía la capacidad de perdonar nuestros pecados, no tenía la capacidad de salvarnos, pero gracias a ese hermoso mediador que es nuestro Señor Jesucristo, Él se presentó como ese sacrificio vivo y ahora es Él ese mediador entre Dios y nosotros, el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, esa es su voluntad, dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, o sea, para siempre.
No, ya no tenemos necesidad de presentar sacrificios, no tenemos necesidad de hacer gran cosa para que el Señor perdone nuestros pecados, porque Él ya los pagó en esa cruz. Así que, mis amados hermanos, cuán importante es que podamos valorar ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Yo siempre digo que yo me siento privilegiada de que el Señor me haya escogido como su hija, porque no somos nosotros los que escogemos al Señor, fue Él el que nos escogió a nosotros, fue Él quien nos amó primero. Entonces, eso es muy importante. Yo digo de verdad, Señor, que me siento privilegiada y cada día intento hacer su voluntad, cada día intento ser obediente a Él, cada día intento poder comprender ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros, ¿no? Y no ser desagradecidos, porque el Señor pues nos ama y nos perdona todo el tiempo. El Señor tiene tanta misericordia de nosotros que a pesar de los pecados que nosotros cometamos, el Señor siempre está allí para limpiarnos. Su sangre preciosa limpia nuestros pecados, su sangre preciosa salva nuestra vida, ¿no? Y yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de que la sangre de Cristo tiene poder, tiene mucho poder. Es impactante, de verdad, cómo su sangre preciosa tiene esa capacidad de limpiarnos de todo pecado, de sanarnos, de libertarnos. Y la palabra del Señor dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Por eso es que nosotros tenemos ese privilegio de servirle, nosotros tenemos ese privilegio de ser sus hijos. Así que, mi amado hermano, mi amado amigo, de verdad te lo digo de corazón, valoremos ese sacrificio tan grande que el Señor hizo en la cruz, porque no fue fácil para Él. Él sintió temor, Él sintió miedo, Él sintió rechazo, Él sintió mucho dolor, padeció mucho dolor, Él lloró lágrimas de sangre. Él de verdad que, o sea, fue tan impresionante su sacrificio, lo que Él hizo por nosotros, que nosotros no podemos tomarlo en balde. Nosotros necesitamos y debemos apreciar ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Así que, amigo, no te sientas mal si has cometido errores, si has pecado, si te sientes tal vez inmundo o sientes que no tienes ese perdón, porque sí lo tienes. En Cristo Jesús tienes perdón de pecados, tienes la oportunidad de volver a Él, tienes la oportunidad de conocerle, tienes la oportunidad de que tu vida sea cambiada y transformada para siempre. Así que tenemos ese mediador que es nuestro Señor Jesús, que nos ama, nos perdona y siempre está allí esperando por nosotros. Él es un caballero, Él está allí en todo momento, pero Él quiere que nosotros le busquemos, Él quiere que nosotros le hablemos, Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él y Él va a estar allí con sus brazos abiertos, esperándonos porque nos ama. Que el Señor le bendiga y Dios le guarde. Dios les bendiga y Dios les guarde, que la paz del Señor esté sobre sus vidas. Hebreo capítulo 10, verso 11 al 14, dice la palabra del Señor: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces lo mismo sacrificio, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se han sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque como una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Bueno, mis amados, como titulan algunos por allí, acerca, ¿verdad?, de un sacrificio hecho una vez para siempre, ¿verdad?, lo que elaboró nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Podemos ver, ¿verdad?, aquí en el verso 11, acerca, ¿verdad?, de su pueblo Israel, y dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Allí en Éxodo capítulo 29, del verso 38 en adelante, podemos observar de ese esfuerzo, ese sacrificio que hacía, ¿verdad?, Aarón y sus hijos, ese linaje, ¿verdad? En ese momento ministraban
¿verdad? Para tratar de lograr, hacían un esfuerzo, hacían un sacrificio por el pueblo de Israel, por sus pecados. Pero viendo, ¿verdad? Como dice al final del 11, y ofreciendo muchas veces lo mismo, sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Por mucho que nosotros los hombres nos esforcemos, ¿verdad?, a tratar de quitar esa mancha en medio nuestro, bendito sea el Señor, no lo vamos a lograr. Ese pecado, esa mancha que de pronto nos destituye de la gloria de Dios, que de pronto, ¿verdad?, somos un enemigo de Dios, lo podemos lograr quitar a través de ese sacrificio perfecto. No nosotros, ¿verdad?, sino el Señor. Por eso en el versículo 12 dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Los hombres anteriormente lo practicaban a diario. Usted puede ver, ¿verdad?, allí en Éxodo capítulo 29, habla, ¿verdad?, de esa ofrenda diaria, ¿verdad? Se esforzaban estos hombres para tratar de presentar al pueblo, ¿verdad?, limpio, pero no lo lograron. Pero a través de este sacrificio que Jesús hizo, ¿verdad?, una sola vez y para siempre, nosotros lo podemos, ¿verdad?, podemos lograr entrar a la presencia del Señor. Somos purificados, somos limpiados, como dicen algunos por allí. Somos comprados a precio de sangre por ese sacrificio perfecto que Jesús hizo. Como dice la palabra, ¿verdad?, un solo sacrificio por los pecados y se ha sentado a la diestra. Allí el salmista David en el capítulo 110 podemos observar acerca de ese gran dominio que le dio Dios, ¿verdad?, a su Hijo. Expresa en el versículo 1, le dice, Jehová, siéntate, ¿verdad?, manda sentar al Señor allí a su diestra, bendito sea el Señor. El Señor es Jesucristo, bendito sea la gloria de Dios. David expresa esa palabra. Y no tanto, ¿verdad?, sino como dice al final del 12, dice un solo sacrificio por los pecados y se ha sentado a la diestra de Dios. Jesucristo, ¿verdad?, estando sentado en la presencia del Señor, desciende, ¿verdad?, en carne y cumple, ¿verdad?, esa obra maravillosa, cumple, ¿verdad?, esa profecía maravillosa que habla allí en Isaías capítulo 53, de morir en la cruz del Calvario por nuestro pecado, haciendo y ejecutando un sacrificio perfecto y para siempre, mis amados. Hoy es a través de Jesucristo. Hoy día en la actualidad, ¿verdad?, la iglesia popular, ¿verdad?, ha instigado, ha puesto en práctica a su pueblo hacer sacrificio. Algunas personas caminan de rodillas, otros se vienen, ¿verdad?, algunos se cortan sus partes, bendito sea el Señor, tratando, ¿verdad?, de lograr esa comunión, ¿verdad?, de quitar ese pecado de encima de ellos. Pero sabemos que así no lo podemos lograr, solamente a través de Jesucristo, porque nuestro Dios es un Dios perfecto, un Dios maravilloso y misericordioso. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, mis amados. Eso se refiere a usted y a mí, ¿verdad?, que hemos recibido. Y si no lo hemos recibido, bueno, vamos a tratar lo más antes posible recibir, ¿verdad?, esa obra maravillosa. Declarar con vuestros labios que Jesucristo, ¿verdad?, pagó ese precio por nosotros y para siempre, mis amados. No es que todos los días el Señor se está sacrificando, no es que todos los días, no, hermano. Ya ese pago está, ya esa compra está, ese pago lo hizo el Señor en la cruz del Calvario y para siempre. Acordémonos de esta palabra, ¿verdad? Este mismo autor de Hebreo expresa allí en el capítulo 13, versículo 6, dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Está allí siempre pendiente, perfecto, para que usted y yo alcancemos la salvación. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gloria al Señor. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Vamos a leer del 15 al 17. Amén. Leemos así la palabra del Señor. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Bueno, qué hermoso es saber a través de este pasaje que Jesucristo, pues a través de él, hoy nosotros obtenemos perdón, obtenemos vida eterna, porque Dios no puede relacionarse con el pecado. Y bueno, como han venido diciendo cada uno de nuestros hermanos, pues aquí dice ya en este pasaje que
el Espíritu Santo mismo da testimonio de eso, de que nosotros ya hemos sido limpiados por medio de este nuevo pacto. El pacto anterior era una antesala a este pacto que iba a estar eternamente y para siempre con nosotros. Era algo así más o menos cuando estuvo Juan el Bautista, que vino y dice que él estaba preparando el camino del Señor. Y una vez que vino nuestro Señor Jesucristo, bueno, ya Juan empezó a menguar en su ministerio, porque él dijo en una oportunidad cuando le preguntaron que por fin cuál de los dos era el Cristo. Entonces él dijo, bueno, que a él le convenía menguar, pero a Jesús, que realmente era nuestro Salvador, a él le convenía crecer. Entonces en el nuevo y el viejo pacto era relacionado con lo mismo. No es que se estaba desechando el primer pacto, sino que ese era el que estaba preparando el camino para este pacto, que era el perfecto, el único que puede perdonar nuestros pecados. Y a través del Espíritu Santo, pues hoy nosotros podemos reconocer, podemos entender que Dios es nuestro Salvador, que Jesucristo es nuestro Redentor. Y en el libro de Jeremías, ¿verdad?, leyendo estos versículos, nos hace alusión de lo que estaba diciendo el autor de Hebreo en Jeremías 31, cuando Dios dice que iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, un nuevo pacto. Y aquí, bueno, no menciona parte de eso. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ya no iba a ser algo superficial, sino que la palabra del Señor ahora iba a estar dentro de nuestros corazones, porque el cambio de las personas no solamente tiene que ser en la parte exterior, sino interno. Una vez que uno viene a los caminos del Señor, que realmente conoce que Jesús es nuestro Salvador, uno empieza a cambiar primeramente internamente. Sabe que hay cosas que estuvimos haciendo mal, cosas que no agradan al Señor, cosas que no nos van a permitir tener relación con nuestro Salvador. Y bueno, uno empieza a cambiar. La palabra empieza a hacer efecto dentro de nuestro ser, en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos hace entender que hay cosas que están mal y que no nos deja permitir estar delante del Padre. Pero a través de este maravilloso sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, pues Él nos limpia, nos purifica y nos hace aceptos ante el Padre. Y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué hermoso saber que nuestro Señor Jesucristo nos limpia por completo, y no es como nosotros los seres humanos, ¿verdad? Dice que es por completo, se olvida para siempre, no se acuerda de lo que nosotros, de esas cosas malas que hemos hecho. Dice él aquí que nunca más se acuerda de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Nosotros los seres humanos tendemos, a veces decimos que perdonamos, pero siempre está presente lo que nos hizo aquella persona. Digamos que si alguna persona nos ha quitado dinero y no nos quiso pagar nunca, uno dice, bueno, yo le perdono la deuda, pero no le voy a prestar más. Entonces, no nos estamos olvidando de lo que hizo esa persona. Es mentira, porque entonces ya sabemos que si nos vuelve a quitar dinero no le vamos a prestar porque no nos va a pagar. Entonces, nuestro Señor aquí nos hace referencia a que Él no es así como nosotros. Él, una vez que nos perdona, nos perdonó por completo y no se acuerda de nuestros pecados. Entonces, que nosotros podamos entender esta maravillosa gracia que el Señor nos ha dado. Es algo incomprensible. Leyendo el libro, veo mi condición de ser humano, mi condición de carne, que a uno a veces le falla al Señor, y sin embargo este ser tan sublime y tan perfecto nos perdona, nos limpia y nos hace acepto ante el Señor. Y qué hermoso saber que Dios nos ama tanto, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Y si estás cansado de pecar, porque en estos días hablaba con una persona y me decía, estoy cansado de pecar, estoy cansado de fallar, realmente quiero empezar a servirle a Dios de corazón. Entonces uno ve que hasta pecando la gente se cansa, pero una vez que tú empiezas a servir al Señor, no te vas a cansar, porque servir al Señor cada día es un gozo continuo y eterno, y luego lo vamos a disfrutar juntamente con Él allá. Entonces aprovechemos este tiempo de gracia, como siempre lo digo y le hablo siempre a mis hijas, este tiempo maravilloso de gracia que el Señor nos ha dado para limpiarnos, para redimirnos y volver a su camino y servirles de corazón. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. La paz del Señor sea con todos. Siguiendo en Hebreos 18 dice así. Diciendo primero
Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Como vemos, dice en el versículo 17, dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. Ya nuestra deuda está saldada, ¿no? Si cualquiera de nosotros le prestamos a una persona, es decir, préstame unos 100 dólares, deudor somos durante el tiempo, pero si le pagamos, o si no le pagamos nosotros, pero viene otra persona y paga ese dinero, esa deuda, ya no le debemos, ¿no? Porque él ha pagado. Entonces, ya esa persona ya no nos puede cobrar porque ya hemos pagado. Asimismo, ya Cristo Jesús pagó lo que nosotros no podíamos pagar, Él pagó por nosotros, ¿no? Entonces, ya no somos deudores, ¿no? Porque Él es el mediador. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Sino que estar agradecido con Cristo Jesús, ¿no? Estar agradecido porque Él vino, se sacrificó, dio su vida, ¿no? Por nosotros, por salvarnos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Estar agradecido con Cristo Jesús y obedecerle, estar contento con Él y tratar de no hacer más cosas, cometer más errores, ¿no? Porque Él ya pagó esa deuda, ¿no? Pero si nosotros vemos que cometemos, que Jesús nos ha pagado esta deuda, que ya no somos pecados, pero seguimos en la misma cosa, entonces ya no es bueno eso. Eso ya no puede ser así, ¿no? Estamos como tomando en juego, ¿no? No, Él perdona, yo voy a seguir pecando. No es que vas a seguir pecando porque Cristo Jesús perdona. Él te perdonó una vez, ¿no? Y ya en esas cosas ya no vuelvas a hacer. Sigamos en adelante. Claramente que estamos viviendo en un mundo pecaminoso, ¿no? Y diariamente caemos, pero no caemos en lo mismo, ¿no? Caemos en otras cosas, pero no es lo mismo. Es decir, cae, pero levántate y límpiate. No te quedes revolcado en ese pozo, en ese lodo donde te has caído. Eso es lo que queremos decir, ¿no? Que si pecamos, caemos y nos levantamos porque Él está dándonos la mano, clamamos a Él, Él nos da la mano, nos extiende la mano y nos levanta, ¿no? Pero no volvamos a caer en lo mismo, ¿no? Que el Señor nos ayude a permanecer fiel en sus caminos, ¿no? Y a que cada día nos limpiemos más y más de nuestra inmundicia. Que el Señor nos ayude. Que Dios les bendiga, feliz comienzo de semana. Aquí estamos con ustedes, como todos los días de lunes a viernes, para compartir la palabra del Señor. Bueno, primero el Señor nos habló aquí a través de la palabra en Hebreos acerca de un nuevo pacto. El viejo estaba propenso a desaparecer y apareció en la escena un nuevo pacto. También nos habló de un nuevo sacerdote, pero en un orden diferente, el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno. Y no tenemos cualquier sumo sacerdote, sino que uno que puede compadecerse de nosotros, pues fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, el Señor nos muestra ese camino, un camino diferente, un camino sin obstáculo hasta la presencia del Señor. La Biblia dice que está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. También nos dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre tenía el acceso cerrado a la presencia del Señor. No tenía entrada por causa de su pecado, pero Dios se proveyó de sacrificio, estableció para el pueblo el sacrificio de los animales para que simbólicamente fueran limpios de pecado durante un año, pero era insuficiente. Cada año tenían que volver a buscar remisión, a buscar perdón.
y algunos se acostumbraron de tal manera que ya lo daban por hecho, borrón y cuenta nueva. Apenas terminaban el sacrificio por sus pecados, volvían a reincidir en los mismos pecados, en los mismos delitos. Por eso vino Jesucristo como gran sumo sacerdote y también como sacrificio, un sacrificio perfecto, un sacrificio permanente. El versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Mis amados hermanos, para estimularnos, para animarnos a seguir adelante, a no cansarnos. La Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, que no desmayemos, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, puesto que tenemos el libre acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios, en ese lugar que entró el Señor como precursor, rasgando el velo para que nosotros tuviéramos libre entrada a la presencia del Señor. Y puesto que Él nos abrió un camino nuevo, estimulémonos los unos a los otros para buscar a Dios, para que cada día nos consagremos más, para que cada día seamos más santos. La Biblia dice que el que es santo, santifíquese más, y el que es impuro, sea impuro todavía. Cada día debemos procurar ser mejores. La Biblia dice que los caminos del justo son como la luz de la aurora, que ven aumento hasta que el día es perfecto. Vamos mejorando. Ahora mismo no somos perfectos, pero vamos en el camino de la perfección. Y el Señor nos anima diciendo, sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nos llama a la perfección, nos llama a corregir las cosas a las que estamos habituados, que desagradan al Señor. No podemos acostumbrarnos a este siglo, no podemos acostumbrarnos a nuestra manera de hacer las cosas, porque el Señor nos manda a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Vamos a renovar esas viejas y antiguas obras y vamos a hacer obras nuevas, puesto que tenemos ahora libre entrada. No nos podemos acercar al Señor como mejor nos parece. Él es santo y dice la Biblia que nos santifiquemos todos aquellos que invocamos el nombre del Señor. Él tiene comunión con los santos. Qué maravillosa es la comunión. Qué terrible es cuando tú estás en un hogar donde no tienes comunión con tu mujer, donde cada uno se acuesta con la cara hacia la pared, uno hacia una pared y el otro hacia la otra. Tienen medida la distancia. Cuando se sientan a comer no hay motivos de conversación, sino que todo es discusión cuando están en la casa juntos. Es terrible no tener comunión, falta paz, falta alegría, falta sentido y propósito en el hogar. No hay un propósito común. Entonces la gente vive amargada, vive desesperada, pero cuando tenemos comunión, mis amados hermanos, los unos con los otros, tenemos paz, tenemos alegría, tenemos el estímulo para seguir adelante y proyectar nuevas cosas para el hogar. Eso también es lo que trae la comunión con Dios. Cuando tú estás en comunión con Dios, tienes paz. Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el Señor tenemos paz.
puesto que tenemos libre acceso y que podemos tener comunión con el Señor, podemos estar cerca de Él y Él estará cerca de nosotros. Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Esa presencia misma del Señor produce paz. Esa presencia del Señor abre nuestros ojos para ver a lo largo del camino. Dice la palabra del Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El mundo es aburrido, el mundo es rutinario, siempre las mismas cosas, pero en el Señor estamos siendo renovados de día en día. En el Señor siempre hay cosas nuevas. El Señor te da visión de futuro. El Señor te da meta. Hay personas que creen que llegar al Señor es llegar a un lugar de conformismo. No, no es llegar a un lugar de conformismo, porque el Señor mismo nos da visión para atravesar, para ir en esa travesía rumbo a la meta del Señor. El Señor llamó a Abraham, un hombre que estaba en su casa, criando sus ganaditos, con su esposa, con su familia, y le dice, sal de aquí, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Un hombre ya con 75 años, ¿a dónde sale a emigrar? ¿Quién quiere emigrar con una edad avanzada? Ya, yo paso los años que me quedan aquí al lado de mi familia. Pero Abraham le creyó a Dios y salió. La Biblia dice que salió a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegó. Así que si tú quieres tener visión de futuro, acércate al Señor. Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla. Verás a lo largo del camino. Verás a lo largo de tu futuro. El Señor sembrará visión clara en tu vida. O sea que no solamente tenemos promesa de la vida venidera, la vida en el cielo, sino que también tenemos promesa en esta tierra. Abraham salió a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegó, no sin obstáculos. Tuvo obstáculo en el camino, se le murió su padre, pero después de llorarlo durante 7 días, siguió con su camino, siguió hacia su meta, siguió con el propósito. Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un propósito para tu vida, puesto que tenemos libre acceso, puesto que tenemos un camino nuevo. Limpiémonos, acerquémonos a Él con limpia conciencia, desechando las cosas que desagradan a Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Limpia sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guarda tus pensamientos. No podemos evitar la primera mirada, pero la segunda sí. No podemos evitar que a veces pase un mal pensamiento por la mente, pero sí podemos evitar que se queden. La Biblia dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo se cautiva el pensamiento? Con la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar tu palabra. Limpiado los cuerpos con agua. ¿De qué cuerpo hablaba? De aquellos cuerpos que se sacrificaban. No se podía presentar al Señor así nada más. No, había que lavar aquellos cuerpos que estaban preparados para el sacrificio, pues limpiad vuestros cuerpos de toda contaminación. Ese agua es la palabra de Dios. Los discípulos les lavaron los pies, el Señor les lavó los pies. Pedro dijo, a mí no me lavarás los pies. Y el Señor le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Si así es la condición, respondió Pedro, lávame también todo el cuerpo, las manos, los brazos, el cuerpo. El Señor le dijo, no, Pedro, el que está limpio no necesita sino limpiarse los pies solamente. Vosotros estáis limpios
por la palabra que os he hablado. Esa palabra es el agua viva que nos limpia de toda contaminación, que limpia nuestra conciencia de malas obras. Así que inunda tu mente y tu corazón con la palabra del Señor. No dejes de leer la palabra, no dejes de escudriñar la palabra. La Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto no es solamente para los predicadores. Nosotros estamos aquí dedicados a la predicación de la palabra del Señor. Nosotros estamos aquí totalmente consagrados al ministerio, pero aquellos que nos están oyendo son personas comunes, personas del pueblo que trabajan, que hacen cosas y viajan y vienen. Esas personas también son ovejas del Señor, y el Señor les da el privilegio que tengan comunión con Él. Ustedes pueden hablar con Dios y Él responder a sus conversaciones, Él responder a sus peticiones. Ustedes pueden tener comunión con Dios como hoy la tenemos nosotros. No solamente la comunión de nosotros se limita a estas cámaras o se limita al púlpito cuando subimos, no. En nuestra vida privada nos acercamos a Dios. En nuestra vida privada le exponemos a Dios nuestras inquietudes, nuestros planes, nuestros deseos. Ya no decimos vamos, venimos, compramos, edificamos. No, ahora decimos: si Dios quiere voy, si Dios quiere vengo, si Dios quiere compro, si Dios quiere viajo, si Dios quiere edifico. Porque la vida del hombre es como la neblina que aparece y se desvanece. Y el único que conoce el futuro es el Señor. Así que acércate y asegura tu futuro en la presencia del Señor. Mis amados hermanos, los versículos 23 al 25 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes. El hombre de doblado ánimo es como las ondas del mar, que es arrastrada por el viento donde quiera que va la lleva. Así es la persona que es inconstante, así es la persona que fluctúa entre una idea y otra, duda de una cosa y otra y vive cambiante. Nosotros debemos estar firmes sin fluctuar en el camino del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante. No seas tú ese inconstante, no seas inestable, no seas una persona voluble y manipulable. Déjate guiar por el Señor y el Señor dará estabilidad a tu vida. El versículo 24 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La Biblia dice que cada uno ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. Así que vamos a estimularnos, vamos a animarnos unos a otros con la palabra del Señor y saber que el Señor está con nosotros y que el trabajo en el Señor no es en vano. Tu esfuerzo por vivir una vida agradable al Señor tiene recompensa. La Biblia dice que le irá bien a los que andan en el Señor. Decía al justo que le irá bien porque comerá del fruto de sus manos. Así que, hermanos, en el nombre del Señor, vamos a seguir fieles al Señor. El versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Las personas que van perdiendo el hábito congregacional, las personas que se alejan de la congregación, tarde o temprano empezarán a buscar otras compañías, y más temprano que tarde esas compañías comenzarán a influir sobre él. Sus costumbres, su vocabulario comienza a cambiar. Dejaron la forma en que el Señor les transformó para hacer otra vez lo malo. Algunos toman el vocabulario del inconverso, del que no conoce a Dios,
para aplicarlo a su propia vida. El Señor no necesita que estemos todos los días en la congregación. El Señor no necesita que vayamos a darnos golpes de pecho. El Señor, no, verdaderamente el Señor no necesita. El que necesitas eres tú. El que necesito soy yo. Porque el Señor sabe que somos seres de costumbre. Cuando no tenemos la costumbre de hacer una cosa, no la hacemos. Y esa manera, la manera de alcanzar costumbres y hábitos es manteniendo la comunión con el Señor. Mi abuela decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Y el Señor dice, el que se junta con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. Así que si tú quieres tener buenas costumbres, busca buenas compañías. No te juntes con los necios, no te juntes con los vagabundos. Una madre corrigió a su hija porque se había enamorado de un delincuente. Y ella le aconsejaba, hija, no te conviene salir con ese joven. Ese joven es de malas costumbres, ese joven ha caído preso muchas veces, ese joven ha estado solicitado por la policía, ese joven tiene enemigos violentos, ese joven no te va a traer nada bueno. Y ella le decía a su madre, no mamá, él tiene buenas intenciones, él quiere cambiar, él me ha dicho que va a dejar esos vicios. Pero aquella joven iba en una ocasión con ese futuro novio, cuando vinieron unos enemigos a matarlos a él y también la mataron a ella para acabar con testigos. Los mataron a los dos. No hizo caso al consejo de su madre. En la Biblia está la historia de Sansón, que le gustaba estar con los gazatíes. Y estando con los gazatíes se enamoró de una mujer de Gaza. La madre le dijo, hijo, no hay mujeres en el pueblo de Dios para que busque una incircuncisa. Y él le dijo, me da igual, mamá, yo quiero esa mujer. Bueno, dicen que con amor se logra todo. Ay, qué tremendo, si se pudiera vivir solo de amor. Pero cuando no hay comida, el amor se va. Cuando no hay trabajo, cuando vienen las enfermedades, ahí se sabe si el amor es verdadero, porque el amor nunca deja de ser. Mis amados hermanos, le mataron la mujer los mismos filisteos y no agarró escarmiento, se volvió a enamorar de otra filistea y esta vez la filistea hizo un trato para declarar el secreto de su fuerza. Lo descubrió, le sacaron los ojos, terminó de payaso y murió debajo de los escombros de la ciudad que él mismo derribó. Ayúdenos el Señor para nosotros seguir el ejemplo de los hombres de Dios, buscar buenas compañías, no dejando de congregarnos, no dejar de leer la palabra, no dejar de mantener comunión con el Señor, porque esa es nuestra paz, esa es nuestra felicidad. ¿Tú quieres ser feliz? Pues acércate al Señor, en Él tienes esa felicidad. Y la felicidad es algo que puede variar según las circunstancias que estés viviendo, pero la paz, el Señor nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento y pagó un gran precio por esa paz, la sangre de Cristo. Él nos limpia de todo pecado. Que Dios te bendiga, así que en este día yo te invito a la comunión con el Señor. Yo te animo a mantener esa comunión y a vivir una vida agradable delante del Señor. A no fluctuar en tu fe, a no fluctuar en tu manera de vivir agradable al Señor. Acércate al Señor. Entrégale tu vida al Señor. Pon la mano derecha en tu corazón y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti. Abro mi corazón. Y te pido que entres en mi corazón. Que perdones mis pecados. Que limpies cada rincón de mi vida. Con la sangre de Cristo. Cambia mi vida. Dame vida nueva. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. En Hechos capítulo 20, versículo 35, Jesucristo dijo, es mejor dar que recibir.
¿Qué se hace con una vaca que no da leche? Para el matadero. ¿Qué se hace con una gallina que no pone huevo? Para la olla. ¿Qué se hace con un árbol que no da fruto? Machete en la raíz y va como leña para el fuego. Es mejor dar que recibir. Cuando tú das, recibes la bendición de Dios. La Biblia dice, dad y se os dará.